¿Alguna vez has sentido que los animales intentan decirte algo? Que hay algo en su comportamiento que parece inusual, como si estuvieran tratando de advertirte sobre algo. Tal vez has visto a tu perro ladrando sin razón aparente, o a tu gato mirando fijamente un rincón oscuro de la casa. Tal vez notaste un grupo de pájaros actuando de manera extraña justo antes de recibir una noticia importante. Lo que muchas personas no saben es que Dios puede estar enviándote señales a través de los animales. La Biblia dice que los animales pueden enseñarnos sobre los misterios de Dios y sobre cómo Él gobierna todas las cosas. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado a los animales como mensajeros, advertencias y señales divinas. Pero, ¿cómo podemos reconocer estas señales hoy en día? Y si te dijera que los animales han sido usados por Dios desde el principio para revelar misterios y guiar a su pueblo. Y si te dijera que tal vez Dios ya te ha hablado a través de los animales, pero no has sabido interpretarlo. Hoy descubrirás los secretos ocultos en la Biblia sobre cómo Dios usa a los animales para transmitir mensajes espirituales. Y lo más importante, aprenderás cómo discernir si un animal está trayendo un mensaje de Dios para tu vida. Dios utilizó animales para enviar advertencias a faraones, profetas y reyes, y lo sigue haciendo hoy. En la historia de Balaam, Dios utilizó a una burra para advertirle del peligro que no podía ver con sus propios ojos. Balaam iba montado en su burra cuando de repente el animal se detuvo y se negó a avanzar. Balaam la golpeó, sin saber que la burra estaba viendo algo que él no podía ver. Enfrente de ellos había un ángel con una espada desenvainada, listo para matarlo. La burra, tratando de salvar a su dueño, se apartó del camino. Balaam, sin entender la advertencia, la golpeó de nuevo. En ese momento, Dios abrió la boca de la burra, que habló, y le dijo a Balaam que lo estaba protegiendo. Cuando Balaam levantó la mirada, vio al ángel frente a él y comprendió que la burra lo había salvado de la muerte. A veces, los animales perciben lo que nuestros ojos no pueden ver. Dios les ha dado la capacidad de sentir el peligro antes de que ocurra, de percibir cosas que los humanos no pueden entender. Los animales tienen una sensibilidad especial para detectar lo que el ojo humano no puede percibir. Ellos pueden sentir presencias espirituales, energías y señales divinas. Los perros pueden percibir cuando hay una presencia extraña en un lugar y ladran sin razón aparente. Los gatos pueden fijar su mirada en un punto de la casa y reaccionar de forma inusual sin que haya nada visible. Los pájaros pueden actuar de manera extraña justo antes de una gran tormenta o una tragedia. ¿Qué pasa cuando los animales comienzan a comportarse de manera inusual en tu vida? ¿Podría ser una advertencia de Dios para ti? Si alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que un animal te advirtió o te protegió de algo, compártela en los comentarios. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios usó a los animales en la Biblia para dar señales poderosas y cómo esos mismos mensajes pueden aplicarse a tu vida hoy. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Ahora avancemos y descubramos por qué Dios usa a los animales como señales de advertencia y guía para sus hijos. Los animales siempre han sido parte del plan de Dios, no solo como compañeros del ser humano, sino como señales divinas que nos advierten, nos guían y hasta nos protegen de peligros invisibles. Desde los tiempos más antiguos, la Biblia nos muestra cómo Dios utilizó a los animales para enviar mensajes a su pueblo, a veces como advertencias, a veces como pruebas y, en otras ocasiones,
como símbolos de bendición y provisión. Un claro ejemplo de esto es la historia de las plagas de Egipto. Dios envió animales como ranas, langostas y moscas para castigar a Faraón por no dejar ir a su pueblo. Cada plaga tenía un significado espiritual profundo y a través de ellas Dios estaba enviando una advertencia no solo al Faraón, sino también a todo Egipto. Las ranas, por ejemplo, invadieron las casas, los hornos y hasta las camas de los egipcios. Su presencia masiva simbolizaba el desorden y la impureza, una señal de que Egipto estaba espiritualmente contaminado. Luego vinieron las langostas, que devoraron todo a su paso, una manifestación del juicio de Dios, mostrando que sin Él todo lo que el hombre construye puede ser destruido en un instante. Pero estos no fueron los únicos animales que Dios usó para hablar. En la historia de Jonás, Dios envió un gran pez para tragar al profeta cuando éste trató de huir de su misión. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, hasta que finalmente entendió que no podía escapar del llamado de Dios. Este relato nos enseña algo crucial. Dios puede utilizar lo inesperado para llamarnos la atención. Cuando nos alejamos de su voluntad, a veces usa situaciones que parecen adversas para hacernos reflexionar. En la actualidad, los animales pueden seguir enviando mensajes de advertencia. ¿Cuántas veces has visto a un perro ladrar desesperadamente en la puerta de tu casa sin razón aparente? ¿O un gato actuar de manera inusual en presencia de una persona específica? Los animales perciben lo que nosotros no podemos ver. Su comportamiento puede indicar la presencia de energías espirituales, buenas o malas. En la Biblia encontramos que los demonios pueden habitar en los animales, como ocurrió en el episodio en el que Jesús expulsó una legión de demonios de un hombre y estos entraron en una manada de cerdos, que inmediatamente se lanzaron al mar y murieron. Esto nos revela una verdad importante. Así como los animales pueden ser usados por Dios para advertirnos, también pueden ser influenciados por fuerzas espirituales malignas. Es por eso que muchas veces notamos comportamientos extraños en nuestros animales de compañía. Hay testimonios de personas que cuentan cómo sus perros o gatos reaccionan agresivamente ante ciertas personas, o cómo empiezan a evitar algunos lugares de la casa sin razón aparente. ¿Te has detenido a pensar que quizás Dios está tratando de advertirte de algo a través de esos comportamientos? Muchas veces ignoramos estos pequeños signos porque estamos demasiado distraídos con nuestras preocupaciones diarias. Pero la Biblia nos dice que debemos estar atentos a los signos que Dios nos envía. Si alguna vez has experimentado algo así, si has notado a un animal actuar de manera extraña justo antes de que algo importante ocurriera en tu vida, compártelo en los comentarios. Ahora que entendemos que Dios usa a los animales para advertirnos y guiarnos, en el próximo segmento exploraremos cómo reconocer estas señales y qué significado tienen algunos animales en la Biblia. Dios no solo usa a los animales para advertirnos sobre peligros, sino también para darnos señales de bendición, provisión y dirección. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo Dios usó a los animales para cuidar de su pueblo y mostrar su voluntad. Uno de los casos más sorprendentes es el de Elías, el profeta que Dios envió al desierto y que fue alimentado por cuervos. En 1 Reyes 17:4-6, Dios le dice a Elías: «Beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te den de comer allí». Y así fue. Cada día los cuervos le llevaban pan y carne para que no muriera de hambre. Este relato nos enseña algo, y profundo. Dios puede usar incluso a los animales para sostenernos en momentos de crisis.
Cuando todo parece perdido, cuando sentimos que estamos solos en el desierto de la vida, Dios ya ha preparado la manera en que nos sustentará. Pero los animales no solo fueron usados para proveer alimento en la Biblia, también fueron señales claras del favor de Dios sobre ciertas personas. Un ejemplo de esto es el de Sansón, quien encontró miel dentro del cadáver de un león que había matado. Esto no solo simbolizaba la provisión de Dios, sino también la victoria sobre el peligro. Aquí hay algo interesante. En la Biblia, las abejas y la miel simbolizan la bendición y la dulzura de la vida bajo la protección de Dios. En Jueces 14, 8, 9, Sansón regresó al lugar donde había matado al león y encontró un panal de abejas con miel dentro del cuerpo del animal. Esto representa la manera en que Dios puede transformar lo que parecía ser un obstáculo en una fuente de bendición. Así como Dios usó a los cuervos para alimentar a Elías y a las abejas, para bendecir a Sansón, Él sigue usando a los animales para darnos señales en la actualidad. Piénsalo. ¿Alguna vez te has seguido un perro callejero en un momento difícil de tu vida? ¿Has visto una paloma posarse cerca de ti en un momento de oración o reflexión? Las palomas, por ejemplo, son un símbolo poderoso en la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mostrando la aprobación y la presencia de Dios. Es por eso que, cuando una persona está buscando dirección o siente que está pasando por un momento de transformación espiritual, la aparición de una paloma puede ser una señal de que Dios está con ella. Pero no solo las palomas tienen un significado en la Biblia. Hay muchos otros animales que Dios usa para comunicarse con nosotros. Los caballos, por ejemplo, son un símbolo de guerra y poder. En Apocalipsis, los 4 jinetes montan caballos de diferentes colores, cada uno representando un aspecto del juicio de Dios sobre la tierra. Los leones, por otro lado, pueden representar tanto la valentía y el poder de Dios como la amenaza del enemigo. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos saber cuándo un animal está trayendo un mensaje de Dios y cuándo es solo una coincidencia? La respuesta está en la oración y la observación. Dios nos habla de muchas maneras, pero si queremos discernir sus señales, necesitamos estar atentos. Si alguna vez has sentido que la presencia de un animal tenía un significado especial en tu vida, cuéntalo en los comentarios. En el próximo segmento, exploraremos cómo los animales pueden detectar energías espirituales y cómo pueden advertirnos sobre la presencia del mal. Los animales no solo han sido utilizados por Dios para proveer o bendecir, sino también como una advertencia ante la presencia de fuerzas espirituales. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos en los que ciertos animales fueron usados para revelar la existencia del mal, para alertar sobre la necesidad de arrepentimiento o para castigar a aquellos que se alejaron de Dios. Uno de los relatos más impactantes se encuentra en el libro de Éxodo, cuando Dios envió plagas sobre Egipto para forzar al faraón a liberar a su pueblo. Entre ellas, se usaron animales como ranas, piojos y langostas. En Éxodo 8:2-4, Dios le dijo a Moisés que advirtiera al faraón: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la alcoba donde duermes, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las plagas de Egipto muestran un patrón interesante. Cuando las personas se rebelan contra Dios o están rodeadas de energías negativas, ciertos animales pueden ser señales de advertencia.
En la vida cotidiana, muchos han notado que cuando hay un ambiente cargado de malas energías, ciertos animales aparecen en cantidades inusuales. En la Biblia, las moscas son vistas como portadoras de corrupción y decadencia. Eclesiastés 10:1 dice: «Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable». Esto nos lleva a una reflexión. Si en tu hogar empiezas a notar la presencia repentina de muchas moscas, cucarachas o ratas, podría ser una señal de que algo no está bien espiritualmente. Dios nos advierte en muchas ocasiones sobre el peligro del pecado y la corrupción, y a veces lo hace a través de señales en la naturaleza. Un ejemplo claro de cómo los animales pueden detectar presencias malignas es el comportamiento de los perros y los gatos. Hay testimonios de personas que han notado que sus mascotas ladran o gruñen hacia un rincón vacío de la casa sin razón aparente. Los perros, con su agudo sentido del olfato y su instinto protector, muchas veces detectan cosas que los humanos no pueden ver. En muchas culturas y creencias se ha observado que los animales pueden reaccionar de manera extraña cuando hay presencias espirituales. Esto no es solo una creencia popular, sino que tiene fundamento en la Biblia. En Marcos 5:12-13, cuando Jesús expulsó demonios de un hombre poseído, los espíritus malignos pidieron entrar en una piara de cerdos. Jesús les permitió hacerlo, y los cerdos, al sentir la presencia demoníaca, se precipitaron por un acantilado y murieron en el mar. Este pasaje nos deja una enseñanza poderosa. Los animales pueden percibir el mundo espiritual. Es por eso que muchas personas han notado que cuando hay una presencia negativa en su hogar, sus mascotas reaccionan de manera inusual. Algunos perros comienzan a ladrar de la nada. Los gatos pueden quedarse mirando fijamente a un punto sin moverse. Los caballos pueden tornarse inquietos y nerviosos. Incluso las aves reaccionan ante la presencia de energía negativa. Se ha observado que los pájaros pueden comportarse de manera errática antes de una tragedia o desastre. En Job 12:7, la Biblia dice: «Pero pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán». Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estás prestando atención a las señales que Dios te está enviando? Si has notado que tus mascotas o los animales a tu alrededor han actuado de manera extraña, sin explicación aparente, tal vez sea hora de hacer una evaluación espiritual de tu entorno. Dios nos habla de muchas maneras y a veces usa a los animales para advertirnos sobre cosas que no podemos ver con nuestros propios ojos. En el siguiente segmento exploraremos cómo ciertos animales específicos han sido utilizados como señales de protección y advertencia a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a los animales no solo para advertir sobre el peligro, sino también como símbolos de protección y bendición. Muchos pasajes bíblicos nos muestran cómo ciertos animales aparecen en momentos clave para manifestar la voluntad de Dios y su cuidado por sus hijos. Uno de los ejemplos más bellos lo encontramos en la historia del profeta Elías. Cuando Elías se encontraba en el desierto, sin alimentos ni agua, Dios envió cuervos para alimentarlo. En 1 Reyes 17:4-6 dice: «Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este relato nos muestra que Dios tiene el poder de utilizar a los animales para proveer sustento en momentos de necesidad. Quizás hoy te encuentres en una situación difícil, sintiendo que no hay salida o que los recursos se han agotado.
Pero recuerda que Dios puede usar cualquier medio, incluso a los animales, para manifestar su provisión y cuidado en tu vida. Otro ejemplo fascinante es la historia de Jonás. Cuando el profeta intentó huir de la voluntad de Dios, un gran pez lo tragó y lo mantuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. En este caso, Dios utilizó un animal para corregir el camino de Jonás y llevarlo al arrepentimiento. Este episodio nos enseña que, en ocasiones, Dios usa su creación para llamarnos la atención y dirigirnos hacia su propósito. Si alguna vez te has sentido desviado de tu camino espiritual, tal vez Dios te ha estado enviando señales a través de situaciones inesperadas o incluso a través del comportamiento de los animales a tu alrededor. En la Biblia, los leones también aparecen como símbolos de protección y juicio divino. En la historia de Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró la boca de estos animales para protegerlo. Daniel 6:22. Sin embargo, cuando sus enemigos fueron arrojados al mismo lugar, los leones los devoraron inmediatamente. Este relato nos muestra que Dios tiene autoridad sobre toda su creación y puede usarla tanto para proteger a sus hijos como para ejecutar justicia. Otro caso interesante es el de Balaam y su asna. En Números 22, 21, 33, Balaam iba camino a maldecir al pueblo de Israel cuando su asna de repente se detuvo y se negó a avanzar. Balaam, sin entender la razón, golpeó al animal para obligarlo a seguir. Sin embargo, la asna estaba viendo lo que Balaam no podía: un ángel del Señor con una espada en la mano, bloqueando el camino. Dios permitió que el animal hablara para hacerle entender a Balaam que estaba yendo en contra de su voluntad. Este episodio nos deja una gran lección. Muchas veces queremos seguir adelante con planes que no son los correctos, y Dios nos coloca señales de advertencia en el camino. A veces, esas señales pueden venir en forma de circunstancias que nos frenan. Otras veces, pueden venir a través de los animales que nos rodean. Si has notado que algo inusual sucede con los animales en tu entorno, puede que Dios esté tratando de decirte algo. Dios también usa a los animales para representar su gloria y poder. Un ejemplo claro es la paloma, que simboliza la presencia del Espíritu Santo. En Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Otro símbolo interesante es el del Cordero, que representa la pureza y el sacrificio de Cristo. En Apocalipsis 5:12 dice: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Dios ha dejado en la naturaleza innumerables señales de su presencia y su mensaje, pero ¿estamos prestando atención a ellas? Si últimamente has notado que ciertos animales aparecen con más frecuencia en tu vida, pregúntate si Dios te está tratando de decir algo. En el próximo segmento exploraremos el significado espiritual de algunos animales según la Biblia y cómo puedes interpretar su presencia en tu vida diaria. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a los animales para enviar señales a su pueblo, desde advertencias de peligro hasta mensajes de protección y provisión. La Biblia está llena de ejemplos de cómo estos seres pueden actuar como portadores de mensajes divinos. Pero, ¿cómo podemos discernir cuando un animal está siendo usado por Dios para hablarnos? La clave está en prestar atención a su comportamiento y en comparar esas señales con lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos algunos ejemplos de animales mencionados en la Biblia y lo que su aparición puede significar en nuestra vida. Uno de los animales que más aparece en contextos espirituales es la serpiente.
En la Biblia, la serpiente es un símbolo del enemigo, del engaño y la separación de Dios. En Génesis 3, Satanás tomó la forma de una serpiente para tentar a Eva y hacerla caer en el pecado. Desde entonces, la serpiente ha sido un símbolo de astucia y peligro espiritual. Si en tu vida notas que este animal se cruza en tu camino de manera repetitiva, podría ser un llamado de Dios para que prestes más atención a tu entorno, para que seas más cuidadoso con las decisiones que estás tomando o con las personas con las que te rodeas. Otro animal con un significado poderoso en la Biblia es la paloma. En Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este animal es un símbolo de pureza, paz y la presencia de Dios. Si ves palomas con frecuencia en momentos de oración o cuando estás buscando respuestas, puede ser una señal de que Dios está confirmando su paz en tu vida y mostrándote que está guiando tu camino. Las abejas, por otro lado, simbolizan provisión y bendición de Dios. En Jueces 14, 8, 9, Sansón encontró miel dentro del cadáver de un león, un símbolo de que Dios puede traer bendición incluso de situaciones difíciles. Las moscas y las larvas, en cambio, son símbolos de impureza y de la presencia del mal. En Éxodo 8, 20, 24, una plaga de moscas fue enviada a Egipto como una señal del juicio de Dios. Si notas la presencia inusual de estos insectos en tu hogar o en tu entorno, podría ser una advertencia para que limpies tu vida de influencias negativas o situaciones que están alejándote de Dios. Los caballos en la Biblia representan poder y batalla espiritual. En Apocalipsis 6:2-8 se mencionan los 4 caballos del Apocalipsis, cada uno con un propósito diferente. Si ves caballos en momentos clave de tu vida, puede ser un recordatorio de que Dios está fortaleciendo tu espíritu para enfrentar batallas que están por venir. Otro animal interesante son los perros. Aunque en la Biblia no siempre tienen una connotación positiva, en la vida cotidiana los perros pueden ser guardianes espirituales. Muchas personas han reportado que sus perros ladran hacia lugares vacíos o se comportan de manera extraña en ciertos momentos. Según la tradición, los perros pueden detectar presencias espirituales, tanto positivas como negativas. Si tu perro comienza a actuar de manera inusual, mirando fijamente hacia un lugar donde no hay nada visible, o mostrando signos de ansiedad, sin razón aparente, esto podría ser una señal de que hay algo en el ambiente que necesita ser discernido espiritualmente. Los gatos, por su parte, también son sensibles a la presencia espiritual. Hay quienes creen que los gatos pueden percibir energías y detectar si hay algo fuera de lo común en un hogar. Si un gato mira fijamente a un rincón o se comporta de manera extraña, podría ser una advertencia para que ores y protejas tu hogar espiritualmente. Los pájaros, en la Biblia, tienen significados variados. Las águilas representan fuerza y renovación espiritual. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Las golondrinas y los gorriones, mencionados en Salmos 84:3, simbolizan la protección de Dios y su cuidado constante. Si ves estos pájaros en momentos de angustia, podría ser un recordatorio de que Dios está velando por ti. Pero, así como hay animales que simbolizan bendición, también hay aquellos que aparecen como advertencias. En el caso de los cuervos, aunque en la historia de Elías fueron usados para proveer alimento, en otros pasajes de la Biblia son asociados con la desolación y la muerte. Proverbios 30:17. Si notas que ciertos animales aparecen repetidamente en tu vida, no lo tomes a la ligera.
puede ser una invitación a reflexionar sobre tu relación con Dios y sobre las decisiones que estás tomando. En el próximo segmento exploraremos cómo puedes discernir si la aparición de un animal es solo una coincidencia o si realmente es un mensaje divino para ti. En muchas ocasiones, las personas se preguntan cómo saber si la presencia de un animal en su vida es un mensaje de Dios o simplemente una coincidencia. La respuesta se encuentra en la manera en que el Espíritu Santo guía nuestra intuición y en la confirmación que podemos encontrar en la palabra de Dios. Dios es un Dios de señales. A lo largo de la Biblia vemos que Él utilizó señales físicas para hablar con su pueblo, desde la zarza ardiente con Moisés hasta la estrella que guió a los sabios hasta el nacimiento de Jesús. Dios usa su creación para comunicarse con nosotros, y los animales son parte de su creación. Pero, ¿cómo saber si un encuentro con un animal es un mensaje de Dios? Primero, debemos analizar el contexto en el que ocurre. Si estás pasando por una situación difícil y de repente notas que un animal aparece de manera inusual en tu camino, puede ser un recordatorio de que Dios está tratando de mostrarte algo. Por ejemplo, imagina que estás en un momento de desesperación, sintiéndote perdido y sin rumbo, y de repente una paloma blanca se posa cerca de ti. En la Biblia, la paloma representa el Espíritu Santo y la paz de Dios. Este encuentro podría ser una señal de que Dios está contigo, trayendo calma a tu corazón. Por otro lado, si notas la presencia recurrente de insectos como moscas, cucarachas o escorpiones en tu casa, esto podría ser un llamado a hacer una limpieza espiritual. En la Biblia, las plagas fueron utilizadas como advertencias y juicios divinos. La aparición inusual de estos animales puede estar indicando que hay influencias negativas en tu entorno que necesitas eliminar. La segunda clave para discernir si un animal trae un mensaje de Dios es el comportamiento inusual. Los animales tienen una percepción mucho más aguda que los humanos. Pueden sentir cosas que nosotros no podemos ver. Si notas que tu perro o gato está actuando de manera extraña, ladrando o mirando fijamente a un punto sin razón aparente, podría ser una señal de que hay una presencia espiritual en tu hogar. En la Biblia vemos un ejemplo claro de esto en la historia de Balaam y su burra en Números 22, 21, 33. Balaam iba camino a maldecir al pueblo de Israel cuando su burra se detuvo 3 veces en el camino. Balaam, sin entender lo que sucedía, golpeó al animal. Sin embargo, lo que Balaam no sabía era que el burro estaba viendo un ángel del Señor con una espada en la mano bloqueando el camino. Finalmente, Dios abrió los ojos de Balaam y él vio lo que su burra había percibido todo el tiempo. Una señal divina que le impedía continuar con su plan. Esto nos enseña una lección profunda. Muchas veces los animales pueden ver lo que nuestros ojos espirituales aún no pueden discernir. Si tu mascota comienza a actuar de manera extraña en presencia de ciertas personas o en ciertos lugares, presta atención. Puede ser una advertencia de que algo en ese ambiente no está alineado con la voluntad de Dios. Otra manera en la que Dios usa los animales para hablarnos es a través de sueños. En la Biblia, Dios habló muchas veces a través de sueños y visiones. En Job 33, 14, 15 dice, «Porque Dios habla una vez y otra vez, pero nadie lo percibe. En sueños y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras dormitan en su lecho». Si sueñas con un animal en particular, presta atención a su significado en la Biblia. Por ejemplo, soñar con ovejas puede representar protección y guía de Dios, ya que Jesús es el buen pastor.
Si sueñas con lobos, puede simbolizar el peligro de falsas enseñanzas o personas con malas intenciones, como Jesús advirtió en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los sueños pueden ser una forma en la que Dios te revela algo sobre tu vida. Si tienes un sueño recurrente con un animal en particular, pídele al Señor discernimiento para comprender su significado. Dios también puede usar los animales para protegerte. En la historia de Elías, cuando estaba huyendo de la persecución, Dios le envió cuervos para alimentarlo. Primero Reyes 17:4-6. A pesar de que los cuervos suelen ser vistos como un símbolo de muerte o destrucción, en este caso, Dios los usó como instrumentos de provisión. Esto nos muestra que Dios puede usar cualquier cosa para bendecirnos, incluso aquello que normalmente asociamos con algo negativo. Si en algún momento sientes que un animal ha aparecido en tu vida en un momento clave, pídele a Dios sabiduría para entender el mensaje que está tratando de enviarte. La clave está en mantenernos espiritualmente atentos, buscando la dirección de Dios y evaluando siempre todo bajo la luz de su palabra. Vamos a ver cómo puedes fortalecer tu discernimiento espiritual para entender mejor las señales que Dios te envía a través de los animales y cómo aplicarlas a tu vida de manera práctica. Para poder comprender mejor las señales que Dios nos envía a través de los animales, es fundamental desarrollar el discernimiento espiritual. Muchas veces Dios nos está hablando, pero nuestra mente está tan llena de preocupaciones y distracciones que no logramos escuchar su voz con claridad. El discernimiento espiritual es un don que Dios nos da para comprender lo que es de Él y lo que no lo es. En 1 Corintios 2:14 dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Esto significa que para comprender las señales divinas es necesario estar conectados con Dios en oración y meditación en su palabra. Cuando Dios quiere enviarnos una advertencia o darnos una dirección, a menudo utiliza los recursos que están a nuestro alrededor, y los animales pueden ser uno de esos medios. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra sensibilidad espiritual para captar esas señales? La primera clave es estar atentos a la paz que Dios nos da. Filipenses 4:7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». Si un animal se comporta de manera inusual en un ambiente y tú sientes inquietud en tu corazón, es posible que el Espíritu Santo te esté alertando. Por ejemplo, si tienes un viaje planeado y notas que tu mascota comienza a actuar de manera extraña, inquieta o incluso enferma sin razón aparente, ora y pide dirección a Dios. Muchas veces, Él usa estos pequeños detalles para advertirnos sobre posibles peligros que no podemos ver. En la Biblia encontramos otro caso en el que los animales jugaron un papel crucial en una advertencia de Dios. En Jonás 3:7-8, cuando el profeta Jonás anunció la destrucción de Nínive, el rey ordenó que incluso los animales ayunaran y se vistieran de cilicio como un acto de arrepentimiento. Esto nos muestra que los animales también pueden ser parte de un proceso espiritual cuando Dios está obrando en un lugar. Otra forma de fortalecer nuestro discernimiento es prestar atención a la repetición de señales. Dios es un Dios de orden, y cuando quiere decirnos algo, lo repetirá de diferentes maneras hasta que lo comprendamos. Si constantemente ves un cierto tipo de animal en momentos clave de tu vida, es posible que Dios esté tratando de enviarte un mensaje. Por ejemplo,
Si cada vez que tomas una decisión importante ves una paloma blanca, tal vez Dios está afirmando que su paz está contigo. O si cada vez que te acercas a ciertas personas aparecen insectos molestos como moscas o cucarachas, podría ser una señal de que algo en ese ambiente no es saludable espiritualmente. El discernimiento también se fortalece cuando aprendemos a diferenciar entre una advertencia de Dios y un simple evento natural. No todo lo que sucede tiene un significado espiritual profundo. Pero cuando sentimos un fuerte impulso en nuestro corazón, es importante orar y buscar confirmación en la palabra. Otra clave para fortalecer el discernimiento es la oración constante. En Santiago 1:5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Dios nos ha prometido que si buscamos su guía con sinceridad, Él nos la dará. Si alguna vez has sentido que un animal estaba tratando de mostrarte algo, toma un momento para orar y pedir a Dios que te revele su propósito. Puede ser una advertencia, una dirección o simplemente un recordatorio de que Él está contigo. En este punto, es importante recordar que los animales no son dioses ni debemos idolatrarlos. No debemos caer en supersticiones ni en creencias que pongan a los animales en un lugar que solo le pertenece a Dios. Ellos son simplemente herramientas que Él puede usar para hablar con nosotros, pero la verdadera fuente de sabiduría y revelación siempre será su palabra. Así como Dios usó animales en la Biblia para enviar mensajes claros, Él puede estar usándolos hoy en día en tu vida para recordarte que no estás solo. Si sientes que Dios te está hablando a través de los animales, tómate un momento para reflexionar, orar y buscar confirmación en su palabra. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar. ¿Has sentido que un animal te estaba mostrando algo? Queremos conocer tu historia. De aquí en adelante hablaremos sobre cómo Dios puede usar los animales no solo para advertencias y señales, sino también como instrumentos de sanidad y restauración espiritual. Lo que descubrirás te sorprenderá. Dios no solo usa los animales como señales de advertencia, sino también como instrumentos de sanidad y restauración espiritual. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos donde los animales fueron usados por Dios para traer alivio, protección e incluso milagros a su pueblo. Uno de los casos más fascinantes se encuentra en el libro de Números 21, 6, 9. Cuando los israelitas comenzaron a murmurar contra Dios y Moisés en el desierto, el Señor permitió que serpientes venenosas los mordieran como castigo. Sin embargo, cuando el pueblo se arrepintió, Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta, de modo que cualquiera que la mirara con fe sería sanado. Este evento no solo sirvió como una cura literal, sino que también simbolizaba la venida de Cristo, quien sería levantado en la cruz para traer sanidad espiritual a toda la humanidad. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Dios puede usar los animales para traernos alivio y mostrarnos su gracia en momentos de necesidad. Muchas personas han experimentado paz y consuelo en la compañía de sus mascotas en 1900 tiempos de angustia. En situaciones de soledad, ansiedad o depresión, un perro fiel, un gato cariñoso o incluso la observación de pájaros en la naturaleza pueden traer un profundo sentido de calma. Los animales pueden ser usados por Dios para ayudarnos a sanar emocionalmente. ¿Alguna vez has notado cómo los perros pueden detectar cuando alguien está triste? Muchas veces se acercan, se acuestan a los pies de su dueño o simplemente miran fijamente como si entendieran su dolor.
Esto no es solo una coincidencia, sino una de las maneras en que Dios nos cuida a través de su creación. En Job 12, 7, 10 dice: «Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también». ¿Quién no sabe que en todo esto está la mano de Jehová? Este versículo nos recuerda que toda la creación habla del poder y la sabiduría de Dios, y los animales no son la excepción. Además, existen estudios científicos que han demostrado cómo la interacción con animales puede reducir la presión arterial, disminuir el estrés y hasta mejorar la recuperación de enfermedades. Aunque la ciencia lo explique con términos médicos, los que creen en Dios saben que su obra está detrás de todo esto. También es importante mencionar que los animales pueden ser usados por Dios para protegernos de peligros invisibles. En muchas ocasiones, personas han sentido que sus mascotas los alertaban de situaciones peligrosas. Por ejemplo, hay historias de perros que han despertado a sus dueños en medio de la noche antes de un incendio, o que han evitado que sus dueños salgan en el momento en que ocurrió un accidente. Uno de los relatos más sorprendentes en la Biblia es el del profeta Elías. En 1 Reyes 17, 4, 6, cuando Elías huía de la persecución, Dios ordenó a los cuervos que le llevaran comida cada mañana y tarde. Imagínate eso: aves trayendo pan y carne en su pico para alimentar a un profeta en medio de su soledad. Esto nos muestra que Dios puede proveer a través de cualquier medio, incluso a través de los animales. Otro caso fascinante es el de los leones en la historia de Daniel. En Daniel 6, el profeta fue arrojado al foso de los leones como castigo por orar a Dios en lugar de rendir homenaje al rey. Pero lo sorprendente es que los leones no lo tocaron. Dios cerró la boca de estos animales para proteger a su siervo, el fiel. Esto nos enseña que cuando estamos bajo la protección de Dios, incluso las bestias más feroces no pueden hacernos daño. Estos ejemplos nos muestran que los animales no son solo parte de la naturaleza, sino instrumentos que Dios puede usar para cumplir sus propósitos. La próxima vez que sientas la presencia de un animal cerca de ti en un momento de necesidad, recuerda que Dios puede estar usando a su creación para cuidarte y fortalecer tu fe. Si has experimentado algo así en tu vida, nos encantaría conocer tu testimonio. ¿Alguna vez un animal te ha traído consuelo en un momento difícil? ¿O te ha alertado de un peligro que no podías ver? Cuéntanos en los comentarios para que más personas puedan ver cómo Dios obra de maneras inesperadas. Debes estar preguntándote cómo los animales pueden reflejar nuestra propia relación con Dios y lo que podemos aprender de su comportamiento para fortalecer nuestra fe. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo Dios puede usar a los animales para comunicarse con nosotros, para advertirnos de peligros, para guiarnos y hasta para consolarnos en momentos de angustia. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Los animales también nos enseñan sobre la obediencia, la fe y la confianza en Dios. La Biblia nos dice en Mateo 6, 26, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Este versículo nos recuerda que los animales viven completamente dependiendo de Dios. No se preocupan por el mañana, no cuestionan su propósito, simplemente confían en la provisión divina. Y sin embargo, muchas veces nosotros, como seres humanos, luchamos con la ansiedad, el miedo y la duda. Si Dios cuida de cada ave, de cada criatura en la tierra, ¿cómo no va a cuidar de ti?
Si Él ha dado a los animales la capacidad de percibir el peligro, de encontrar alimento y de sobrevivir en la naturaleza, ¿acaso no ha hecho mucho más por ti, que eres su hijo amado? Cada criatura en la tierra cumple su propósito sin cuestionar. El león ruge, la abeja produce miel, el águila vuela alto sin miedo, y nosotros muchas veces nos desviamos de nuestro propósito por falta de fe, por el miedo al futuro, por la incertidumbre. Pero Dios quiere que aprendamos de su creación, que confiemos en Él, que vivamos con la certeza de que su plan es perfecto. También podemos aprender algo muy importante de los animales: la lealtad y la obediencia. Un perro es fiel a su dueño, sin importar las circunstancias. Un caballo sigue la dirección de su jinete sin cuestionar. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿somos así de obedientes a su voz? ¿Seguimos su dirección con confianza o nos resistimos y dudamos? Dios nos ha dado algo que los animales no tienen: la capacidad de elegir. Podemos decidir si confiar en Él o no, si seguir su camino o tomar el nuestro. Pero cada vez que elegimos el camino de Dios, cada vez que nos rendimos a su voluntad, estamos asegurando una vida de propósito, paz y bendición. Hoy quiero que reflexiones sobre todo lo que hemos hablado. Tal vez Dios ha estado hablándote de muchas maneras y no lo habías notado. Tal vez ha usado situaciones, señales o incluso animales para tratar de captar tu atención. Pero ahora es el momento de escuchar su voz con claridad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a hacer algo. Cierra los ojos por un momento y pídele a Dios que te ayude a estar más atento a su voz. Pídele que te dé discernimiento para entender los mensajes que Él te envía, ya sea a través de la Biblia, de las circunstancias o incluso de su creación. Ahora quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus dudas, sus luchas, sus preocupaciones. Hoy te pido que abras sus ojos espirituales para que puedan verte en cada detalle de sus vidas. Ayúdalos a confiar en ti como las aves del cielo, a obedecerte como los ciervos, fieles que siguen la voz de su pastor. Si han estado buscando respuestas, muéstrales el camino. Si han estado pasando por momentos difíciles, dales paz. Y sobre todo, ayúdales a recordar que nunca están solos, que siempre estás con ellos, hablándoles de diferentes maneras. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste esta oración, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que también necesita escuchar esto. Pero no nos detenemos aquí. Hay algo aún más importante que necesitas saber. En la Biblia, Dios nos da herramientas para protegernos del mal y para asegurarnos de que su presencia esté siempre con nosotros. Por eso, te invito a ver el próximo video: 7 técnicas para alejar el mal de tu vida según la Biblia. En este video, descubrirás estrategias espirituales poderosas que pueden cambiar tu vida para siempre. Así que haz clic ahora y acompáñame en este próximo mensaje. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en ti y quédate con Dios.